Hola alumnos y alumnas, hoy voy a resolver la pregunta número 30 del examen de admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, CPU 2024-3. Pregunta número 30. Dice, calcule la cantidad de divisores comunes que tienen 2160, 5400 y 7560 y las claves correspondientes. A ver, primero lo que vamos a hacer, vamos a descomponer en factores primos 2160, 5400 y 7560. De acuerdo. Ahora, empezamos con 2160. 2160 lo vamos a descomponer en factores primos, ¿de acuerdo? En factores primos. A ver, profesor. 2160, profesor, tiene mitad. Obviamente, empezamos con 2. Profe, la mitad de 2160 vale 1080. Vale 1080. Profesor, pero este número acaba en 0. ¿Tiene mitad? Sí, sí tiene una mitad. Mitad de 1080 es 540. Profesor, mitad de 540 obviamente es 270. Sí tiene una mitad. Mitad de 270 es 135. Profesor, pero 135 ya no tiene mitad. Tiene tercia. ¿De acuerdo? Sería 3. 135 entre 3, obviamente es 45. Profesor, si tiene una tercia. Tercia de 45 es en este caso 15. Tercia de 15 es 5. ¿De acuerdo? Y luego quinta, 1. Obviamente ya descompuse en factores primos 2160. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? 2160 va a ser igual al producto de sus factores primos. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2, obviamente es un 2 a la cuarta, multiplicado por 3 por 3 por 3 sería un 3 al cubo, y multiplicado por 5. Esa es la descomposición en factores primos de 2160. Ahora, vamos con 5400. Vamos con 5400. 5400. A ver. Obviamente 5400, profesor, tiene mitad. Mitad de 5400, eso me da 2700. Mitad de 2700 me da 1350. Mitad de 1350 me da 675. Obviamente 675 tiene tercia. Tercia de 675 es 225. ¿De acuerdo? Profesor, 225 aún sigue teniendo tercia. Tercia de 225 es 75. Tercia de 75 obviamente es 25. 25 tiene quinta. Entonces, quinta de 25 es 5. Y luego, quinta de 5, 1. Profesor, yo descompuse en factores primos 5400. Que obviamente va a ser igual, recuerda, es el producto de sus factores primos. 2 por 2 por 2 es un 2 al cubo, multiplicado por 3 por 3 por 3, 3 al cubo, y por último multiplicado por 5 por 5, que es 5 al cuadrado. Muy bien, y por último tenemos el número 7560. Vamos a descomponerlo en sus factores primos. Profesor, 7560 tiene mitad, que sería 3780. Aún tiene mitad, ¿de acuerdo? Que sería 1890. Mitad de 1890 es 945. Obviamente tiene tercia. Tercia de 945 es 315. Tercia de 315 es 105. Aún sigue teniendo tercia. Tercia de 105 es 35. Obviamente tiene quinta ahora, ¿no? Quinta de 35, obviamente 7. Y por último, sería séptima, ¿no? 1. Entonces ya descompuse en factores primos 7560. Que obviamente eso va a ser igual a 2 por 2 por 2, que va a ser 2 al cubo. 3 por 3 por 3 sería 3 al cubo. Multiplicado
por 5 y por 7. Por 5 y por 7. Profesor, pero la pregunta me está diciendo, calcula la cantidad de divisores comunes. Obviamente, primero tengo que hallar los divisores comunes. Entonces, por acá. Voy a poner por acá, ¿no? Los divisores comunes, ¿de acuerdo? Recuerda que si escucho la palabra divisores comunes, sería divisores comunes de menor exponente. Profesor, divisores comunes de menor exponente. A ver. Aquí tengo 2 a la cuarta, tengo 2 al cubo y tengo 2 al cubo. Profesor, divisor común de menor exponente, obviamente 2 al cubo. Entonces tengo el primer divisor común, que sería 2 al cubo. Luego, profesor, tengo 3 al cubo, 3 al cubo y 3 al cubo. Obviamente, divisor común sería 3 al cubo, ¿de acuerdo? Por 3 al cubo. Y por último, a ver, aquí tengo 5 al cuadrado. Y obviamente aquí tengo 5. Lógicamente su exponente no se ve, pero se sobreentiende que es la unidad. Aquí es la unidad. Y obviamente aquí también es la unidad. Profesor, pero también tengo el 7, pero recuerda que tiene que ser divisor común. El 7 no está aquí, ni tampoco el 7 está aquí. Es decir, no forma parte de la descomposición. Entonces quiere decir de que el último número va a ser 5. Pero profesor, tiene que ser de menor exponente. Obviamente va a ser 5 a la 1. Obviamente multiplicado por 5. Estos son tus divisores comunes. Obviamente recuerda, tienen que ser de menor exponente. Profesor, la pregunta que me dicen es hallar la cantidad de divisores. Entonces, a ello, voy a hallar la cantidad de divisores, ¿de acuerdo? Comunes, La cantidad de divisores comunes. Recuerda que para que tú halles la cantidad de divisores, recuerda que era el exponente de tus factores primos. Profesor, aquí el exponente es 3. A ese exponente, que en este caso es 3, súmale 1. Profesor, mi siguiente factor primo en este caso es 3. A su exponente súmale 1. 3 más 1. Profesor, aquí su exponente de 5 es la unidad. A ese 1 súmale 1. 1 más 1. Entonces, 3 más 1 es 4. 3 más 1 también es 4. 4 por 4 es 16. 1 más 1 es 2. 16 por 2, obviamente la respuesta va a ser 32, profesor. Me dice la cantidad de divisores comunes que tienen 2160, 5400 y 7560. Quiere decir que la cantidad de divisores comunes es 32. Profesor, la clave del ejercicio, número 30 en aritmética, es la clave C. ¿De acuerdo? Debiste haber marcado la clave C.